Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, el día de hoy es el examen que nos dejó el profesor. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una figura. Como tal, la podemos ver aquí, hacer una figura, construirla y hacerle como un hueco, como el que tiene aquí. Yo construí esta figura, como la pueden ver. Aquí está. Y vamos a hacer el experimento. Como tal, lo primero que tenemos que hacer es en una caja, aquí se ve el alfiler, tenemos que poner la figura en cualquier lado de sus puntos. Y listo. Ya que tenemos la figura con ayuda de un hilo, vamos a marcar para que hagamos la línea. Como tal, tenemos la primera línea, sin que se nos mueva, aquí. Luego hacemos lo mismo, pero en otra posición. Vamos a sacar esta y vamos a sacar esta de aquí. Está mejor. Y por supuesto le ponemos el hilo con ya sea una tuerca amarrada o con cualquier cosa podemos hacerlo. Ahí, ya lo moví. Y esperamos y marcamos. Lo que siguiente que tenemos que hacer es marcar ahora las líneas. Marcar las líneas. El eje como tal nos dio aquí. Ahora lo que vamos a proceder es a ponerlo en un alfiler. A ver si es cierto este valor que nos acaba de dar. Como tal lo estamos poniendo, hay que acomodarlo. Con el centro de masa ya encontrado, como lo podemos ver aquí, así quedó la figura, encontrando ya su centro de su masa. Lo primero que hice fue construir esta figura y luego la puse en, ¿cómo se llama?, en cartón. Ya después de hacer esto, empecé a hacer sacar sus valores teóricamente. Primero hice las medidas de cada una correspondientes. Me salió 9, 6, 3, 6, 5, 4. Y después tracé mi plano cartesiano de cómo iba a estar formulada cada una de las figuras. El primero que hice fue del triángulo para sacar su centro de masa. Lo primero que hacemos es sacar su área. Ya sabemos que es base por altura entre 2. Entonces lo único que hice fue sustituir la fórmula, lo cual me dio 12. Al igual en las tablas que nos recomendó el profesor y que nos mandó, venían cómo sacar el eje X y el eje Y. Aquí en los triángulos se debe de sacar B entre 3, 4 entre 3, 1 33. Y en el eje Y, altura entre 3, 6 entre 3 es igual a 2. Como tal, después teníamos que multiplicarlo estos ejes que nos habían dado aquí por el área. Lo hicimos y nos dio 15.96 y 24. Para la siguiente figura hicimos lo mismo, es igual un triángulo, la figura 2. Como tal, la figura 2, como la tengo marcada, es esta. Lo que vamos a denotar es que en el eje Y va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque aquí estamos diciendo que si es 0, entonces para arriba es 1, son positivos, pero para abajo son negativos. Y bueno, hacemos la fórmula, base por altura entre 2, 6 por 5 entre 2, me da 15.
Luego hacemos lo mismo, como lo hicimos en el anterior, me dio 2 y menos 1.66, por lo que les digo. En el eje Y ya sería menos 5 porque está abajo del 0. Luego lo multiplicamos por el área y nos dio como resultado en el eje X 30 y como el resultado en el eje Y menos 24.9. Luego seguimos con el cuadrado, ya sabemos el área, 6 por 6 igual a 36. Seguimos y en los cuadrados y rectángulos sabemos que la base se debe de dividir entre 2 y la altura se debe de dividir entre 2. Eso fue lo que nos dio, entonces quedaría 3, 3. Luego lo multiplicamos por el área y nos daría 108 para los dos casos. Aquí teníamos que sacar las coordenadas, primero del medio círculo teníamos que sacar las coordenadas. Como primero teníamos que hacer la suma de 6, esta parte que está aquí, de 6 más 4 por radio entre 3pi. Y la coordenada que ya sabíamos, la primera era 3, que era del radio. Como tal lo sacamos y como todo esto nos dio coordenadas 7.27 y 3. Luego sacamos el área, que fue pi por radio al cuadrado, pero como es medio círculo lo dividimos entre 2, nos dio 14.3. Seguimos así, como sabemos en la fórmula venía que x equivalía al radio y y equivalía a 4 por radio entre 3pi. Sustituimos y hacemos la operación y me sale 1.27. Después todo esto lo multiplicamos, la x la multiplicamos por el área y la y la multiplicamos por el área. Como tal, en el eje x nos va a dar 42.39 y en el eje y 17.94. En el círculo lo único que tenemos que hacer es lo mismo, sacar el área, como tal la sacamos y nos dio como resultado 7.06. Después salía que en el eje X y en el eje Y son radios, van a ser los radios. Lo multiplicamos por el área y nos daría 10.59 en ambos casos. Para esto vamos a hacer la suma de todas las áreas. 12 más 15 más 36 más 14.13 menos 7.06 nos dan como resultado 70.07. ¿Por qué restamos estos últimos dígitos? Porque como tal, en la figura no tenemos este círculo. Entonces, en vez de sumarlo, lo vamos a restar. Hacemos lo mismo en la suma de todas las masas del eje X. Como tal, podemos ver todas las sumas y nos daría 185.76. Hacemos lo mismo, pero acuérdense que aquí vamos a tener una diferencia porque en el eje Y, acuérdense que tenemos que para abajo era negativo. Entonces, como tal, nos va a dar 114.45. Después, para sacar la coordenada del eje X, hacemos la división de todas las sumas del área del eje X entre todas las sumas del área. Como tal, 185.76 entre 70 nos dio 2.65 en el eje X y en el eje Y es lo mismo, pero en vez de X va a ser Y y como resultado nos dio 1.63. Como tal, las coordenadas al hacer el experimento me dieron 6.5, 1.7 y las que yo tenía como tal eran 2.65, 1.63. Como tal, si vemos, sí hay mucha diferencia, lo cual vamos a ver cuál fue nuestro valor y vamos a denotar por qué nos falló. Nos pudo fallar porque no aplicamos bien las fórmulas, esta pudo haber sido porque hay errores en el experimento pudo haber un error y más que nada, como esto lo estamos haciendo teóricamente, hubo una equivocación en alguna de las fórmulas que apliqué. Como tal, vamos a hacer el error porcentual. Como tal, vamos a denotar que el error porcentual va a ser FM. FM va a significar el valor teórico que tenemos aquí y FR el valor real. Lo primero que vamos a hacer va a ser va a ser restarlos, dividirlos entre el valor real, restar el valor teórico menos el valor real entre el valor real por 100. Y lo hacemos. En el primero, 2.65 menos 6.5 nos dan 3.85. Entre 6.5 nos da 0.59. Por 100, el valor de error porcentual fue de 59. En el segundo nos acercamos un poco más a lo verídico. 1.63 menos 1.7 entre 1.7. Como tal, todo el resultado nos da a 0.041
lo multiplicamos por 100 y nos da 4.1. Como tal, podemos ver que en el segundo eje nos acercábamos más al valor aproximado que era. Nos faltaron como tal 7 décimas para acercarnos al valor real, pero en lo que fue el valor del eje X estuvo muy incorrecto, sacando un valor de error porcentual del 59%.